Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí me sale este tema de la transcripción. Vamos a quitarlo un momento de tener transcripción. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Estoy grabando esta clase que es una clase rápida, es una clase que tiene unos slides como de 29 más o menos con el tema de análisis de Probit. Este análisis es muy importante porque es parte de la secuencia de temas desde que venimos hablando de regresión con datos de vida útil. Ujú. Recordamos que ahí lo que veíamos era tratar de identificar si hay una relación entre una variable de respuesta y factores predictores, en este caso, si las fallas se ven influenciadas porque algún factor está influenciando en que hayan fallas, ¿ok? Luego lo otro es que vimos pruebas aceleradas, que es donde yo pongo un factor de aceleración, en donde yo quiero adelantar un poco del futuro, traerlo para acá, para saber qué podría estar haciendo que falle un producto, un componente, una parte. Ujú. Y hoy con el análisis de Probit, ¿verdad? El tema es que vamos a tener respuestas binarias, pero no voy a continuar. Voy a compartir la presentación que para tal efecto está preparada, ajá, para este tema. Voy a quitar mi cámara. eh, la verdad es que no se pierde mucho no viendo mi cara y vamos a seguir con el tema, ¿ok? Entonces, les decía que el análisis de Probit es una presentación corta. Estamos hablando de que lo que queremos es que podamos comprender los principios y el uso del análisis Probit, porque al final de cuentas, como objetivo es determinar el efecto que tiene una variable de esfuerzo en la probabilidad de falla de un producto. Tal cual les estaba comentando, tratando de hacer como una especie de resumen, es el tema de cómo viene secuencialmente o con una relación los temas desde la regresión, que es la búsqueda de la relación entre dos variables, una dependiente y otras independientes, pruebas aceleradas, y hoy caeríamos por acá a las pruebas, ¿verdad? Donde hay un esfuerzo aplicado, pero es la respuesta la que marca esa diferencia. Entonces, Probit examina la relación entre una respuesta de variable binomial y una variable de esfuerzo continuo. Es decir, Y, ajá, va a ser binomial porque la respuesta va a ser bueno, malo, pasa, no pasa, este, conforme, no conforme. Entonces el modelo de Probit dice que hay una probabilidad del evento, ujú, en donde yo tengo C, ¿verdad? Que es la tasa de respuesta natural, 1 - C por F, en donde aquí vamos a hablar de F como la función de distribución acumulada. ¿Mm? La distribución normal o valor extremo más pequeño, que va a multiplicar a un valor beta sub 0, que es una constante, por un coeficiente de esfuerzo. Quiero aclarar que de lo que hemos visto, esto no es una interacción per se, sino que es esa constante que está relacionada a un factor, ¿ok? Entonces repasamos nuevamente para efectos de poder reafirmar lo que estamos aprendiendo. Entonces hay una probabilidad del evento, falla o no falla, que está asociado a una tasa de respuesta natural, que está asociado a un coeficiente de la intercepción, y donde tenemos un coeficiente asociado al esfuerzo que estoy aplicando para poder establecer ese modelo de regresión. Y entonces Minitab, en el caso de la ecuación de Probit, ¿verdad? Se utiliza para calcular la probabilidad de falla en cualquier valor de esfuerzo. Consideraciones que hay que tener por acá es que uno lo que buscaría sería estimar el número de unidades que usted puede esperar que fallen en una respuesta a una cierta cantidad de estímulo. Es decir, a un factor que va a estimular, que va a proporcionar un esfuerzo.
¿Cuál va a ser entonces esa probabilidad o esa cantidad de fallas que yo podría esperar? Entonces, examina la relación entre una variable de respuesta binaria y una variable de tensión continua. ¿Qué es lo que hace el análisis? Se aplica una tensión o estímulo a un número de unidades o partes que son las que objeto de estudio. Se registra si cada una se rompe, definido como un evento, o si resiste a la tensión, en donde entonces el producto no estaría fallando. Con base en esos datos de muestra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Minitab? Calcular una ecuación para que usted pueda examinar cómo cambia la probabilidad de un evento a medida que cambian las variables de tensión o para pronosticar la probabilidad de un evento para cualquier valor de tensión en un rango experimental. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Dice por acá, ¿cuándo usar el análisis de Probit? Se va a usar básicamente cuando tenemos una respuesta binaria. Ya lo hemos dicho, pero no importa, lo volvemos a decir, a un nivel de esfuerzo fijo. Y entonces ver si la unidad se quiebra o no se quiebra. Si hay un evento o simplemente soporta el impacto. En este caso, los datos en alguna de las siguientes formas, ¿cómo van a aparecer? Dos columnas que contienen la variable de respuesta en formato de evento, prueba o respuesta a frecuencia, y una columna que contenga una variable de esfuerzo tratada como covarianza en Minitab. Recordemos que el concepto de covarianza es que hay una relación, es decir, ante el crecimiento de un factor, hay un impacto de crecimiento en la respuesta. Ante el crecimiento de un factor, pudiera haber que el impacto sea inversamente proporcional en la respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar a nivel de datos. El análisis de Probit difiere de una prueba acelerada de una vida útil en el hecho que los datos de respuesta son binarios. Entonces, si alguien les pregunta, ¿qué difiere Probit a una prueba acelerada? En esto, en que los datos son binarios. Solo son dos posibles resultados, como usted lo recordará, ¿verdad? En probabilidad estadística 1, con la distribución binomial, y ya no vamos a tener una variable continua, ¿verdad? Es decir, en el tiempo en que falla, que es una variable continua, sino que vamos a tener solamente la respuesta falló, no falló a un esfuerzo. Si tuviéramos que hablar de un contexto de uso, entonces sería común el uso de este tipo de análisis cuando tenemos inspección destructiva, ¿verdad? Que estamos probando, por ejemplo, materiales del casco de un submarino cuando se exponen a explosiones bajo el agua. Entonces usted somete los materiales a explosiones de diversas magnitudes y luego registra si el casco se rompió o no se rompió. Otro posible ejemplo es un experimento, ¿verdad? Común en el cual un bioensayo donde se someten los organismos a diferentes niveles de tensión y se registra si los mismos sobreviven o no. Entonces, con este tipo de contexto, usted puede responder preguntas como cuál es el nivel de impacto, ¿verdad? O cuál nivel de impacto rompe el 10% de los cascos, qué concentración de un contaminante mata el 50% de los peces, o si se trata del uso de cierto pesticida, cuál es la probabilidad de que un insecto muera. ¿Por qué usarlo? Entonces, pues para modelar, ¿verdad? Para modelar, ¿verdad? Tiempo de falla, cuando el tiempo es la variable de esfuerzo, investigar qué efecto tiene una variable de esfuerzo sobre una probabilidad de falla. Algunas pautas a la hora de recopilar los datos es que la respuesta Y, la respuesta dependiente, debe ser binaria, dos posibles nada más resultados. Si es ya una variable continua, Y se convierte en continua como tiempo, pues estaríamos hablando de pruebas aceleradas de vida útil. Hay que tener una variable de tensión, eso es indispensable, ¿verdad? Porque va a definir entonces la cantidad de tensión a la que un componente, parte, producto es sometido, ¿verdad? Durante una prueba del tipo pasa o no pasa. Entonces, se requiere, primero, tener claro que la respuesta es binaria
Segundo, de que si es binaria tiene dos posibles resultados y que a un valor de tensión X usted esperaría o falla o no falla. Ujú. En la realización de un análisis de Probit, entonces se elige la distribución normal como la función de distribución acumulativa. No se elige la binomial, porque la binomial, pese a que da tratamiento a los experimentos que tienen dos posibles resultados, pasa o no pasa, es una distribución discreta. Ajá. Y el esfuerzo no necesariamente es discreto. Entonces, la distribución normal nos va a ayudar en este análisis. El Cumulative Density Function o la función de densidad acumulada, ¿verdad? En un análisis de Probit va a mapear el modelo que se sugiere acá, beta sub 0 más el coeficiente asociado a una variable de esfuerzo. Ujú. Y va a tener un comportamiento lineal. Si usted se fija exactamente por acá, en esto, perdón, si usted se fija en esto, a ver, esto es una ecuación lineal. Les recuerdo una vez más, esta multiplicación no es una interacción. Porque no es una interacción? Porque no tengo dos factores multiplicándose. Lo que tengo es un coeficiente con el respectivo variable de esfuerzo. No hay que confundir, ¿verdad? La distribución especificada en el cuadro de diálogo con la distribución de respuesta. En el análisis Probit se supone que la distribución de la respuesta a un nivel dado de estrés es binomial. Y claro que sí es binomial a un grado de estrés porque la Y va a ser pasa o no pasa. La tasa natural de respuestas C es igual a 0 por defecto. Ajá, porque usted inicialmente no esperaría que las piezas fallen, sino todo lo contrario, que no fallen. Y con este contexto, entonces nos vamos a ir a este ejemplo, que es el que nos va a ilustrar nuestro análisis de Probit. ¿De acuerdo? Aquí pues uno le preguntaría a alguien que si puede leer, que si nos puede colaborar con la lectura y demás, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Pero el punto es que nos va a dar mucha información. ¿Ok? Entonces, continuemos. Desimpacto de proyectil en parabrisas. Un fabricante de parabrisas para avión está investigando la habilidad de un parabrisas a resistir el impacto de un proyectil en un rango de velocidades. Los requerimientos de ingeniería establecen que al menos un 99% de los parabrisas deben resistir un impacto de 325 millas por hora. En la práctica, las velocidades típicamente varían de 100 a 300 millas por hora. 89 parabrisas fueron muestrados aleatoriamente del proceso de manufactura. Cada parabrisas fue sometido a un proyectil con una de las 8 velocidades en un rango entre 500 y 850 millas por hora. Aquí abriríamos el archivo parabrisas que ustedes tendrán, pues obviamente ahí en su TEC digital. Entonces, yo voy a abrir aquí, para efectos míos, se llama parabrisas 1, es ese archivo. Vean los valores de esfuerzo, ajá. Vean, si fueron quebrados o no, es decir, cuántos se vieron, cuántos se quebraron, ¿verdad? A un cierto nivel de esfuerzo, ¿ok? Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a abrir aquí en la última parte, vamos a ponerlo como de presentación, acá en la última parte, vean que está el análisis de Probit con su respectiva definición. Realizar una prueba de vida acelerada con una respuesta binaria como falla o no falla. Una vez que hemos abierto el archivo y que vamos a trabajar y que ya estamos en el análisis de Probit, entonces vean que llenamos la información. El número de eventos son los que se nos quebraron. El número de ensayos es la cantidad que yo analicé, ¿verdad? La tensión de estímulo
Es decir, quién es el que está dando ese estímulo, esa variable que está haciendo que ocurra o no ocurra la falla. En este caso sería esfuerzo y la distribución asumida es la distribución normal. Cuando entramos al botón de estimar, vamos a basarnos en límite inferior y los intervalos de confianza puede ser fiducial o por aproximación normal. Voy a irme a Minitab justamente para que vean dónde está todo eso. Está por acá, en estadísticas, herramientas de confiabilidad, análisis de Probit, que fue lo que les acabo de decir. Número de eventos son los quebrados. Número de ensayos es N, que es la cantidad que yo he estudiado. La atención es el esfuerzo. La distribución asumida es la normal. Y en estimar nos decía que si vamos a trabajar con intervalos de confianza fiducial o aproximación normal. Y ustedes aquí tendrían que entrar a la ayuda para que podamos ver a qué se está refiriendo con el intervalo de confianza fiducial. Dice, muestra un intervalo de confianza con base en la teoría estadística fiducial. Este intervalo de confianza considera que los parámetros de población desconocidos constituyen variables aleatorias. Para un intervalo de confianza fiducial, 100 de X al porcentaje, la probabilidad de que el parámetro de la población se encuentre dentro del intervalo es X. Por su parte, el intervalo de aproximación normal lo que nos dice es muestra un intervalo de confianza estándar con base en la aproximación a la normal. Muestra un intervalo de confianza estándar con base en la aproximación normal. Este intervalo de confianza considera que los parámetros de población desconocidos constituyen valores fijos y que el propio intervalo de confianza es aleatorio. Para un intervalo de confianza estándar, 100x porcentaje, la probabilidad de que una muestra aleatoria produzca un intervalo que contenga el valor fijo del parámetro de población va a ser x. ¿Okay? Son dos conceptos distintos de intervalos de confianza. No es muy específico en qué, ¿verdad? En qué trabaja uno, más que este intervalo de confianza fiducial establece que la probabilidad del parámetro de la población, ¿quién es el parámetro de la población normal? Mu y sigma. Entonces dice que el parámetro de la población se encuentra en un intervalo X. Aquí también nos habla de que esté, ¿verdad? De que esté más bien una muestra aleatoria produzca un intervalo fijo, ¿verdad? Que contenga al valor fijo del parámetro de población y en este caso es X, ¿ok? Entonces, una vez viendo esto, vamos a continuar con el ejercicio porque estamos por acá. Y lo que hay que agregar nada más ahí es que sea límite inferior fiducial. Fiducial, límite inferior, es el que nos interesa. Le damos OK y le damos OK. Una vez que hemos procesado la información, ¿verdad? Que hemos dado las instrucciones, entonces vamos a continuar. Ah, faltó algo, jóvenes, faltó algo, los gráficos. Entonces hay que darle la gráfica de probabilidad de supervivencia, luego mostrar los intervalos y los dos últimos check por marcar, que serían estos. En gráfica sería gráfica de probabilidad, gráfica de supervivencia, mostrar los intervalos y luego ver los residuos de Pearson y los residuos de desviación. Y ahora sí, le damos OK y ya. ¿Ok? Entonces, viene la información, ya la vamos a analizar, ya la vamos a analizar. ¿De acuerdo? Yo voy a volver a poner en modo de presentación, no sin antes explicar un poquito el tema acá.
Ah, bueno. Viendo el forro, se vale ver forro, ¿verdad? Entonces, volviendo a la presentación, perdonen, vamos por acá. Y entonces, nos faltó otra cosa. Nos faltó que nos dé la probabilidad de evento. Eso lo hacemos en opciones. Lo volveré a correr. Entonces, acá, en opciones, resultados, en almacenamiento, le vamos a decir que nos dé la probabilidad de ocurrencia del evento. Y entonces nos va a tirar esta otra columna que vemos por acá en C4. ¿Ok? Entonces, una vez habiendo hecho esto, tenemos ya toda la información que ocupamos, entonces vamos a empezar a ver. Nos va a tirar esta gráfica de probabilidad para quebrados. Vean que nos tira solamente un límite, el límite inferior, porque le dimos límite inferior, no lo otro, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que el ajuste de la gráfica es bastante bueno. Recordamos cuando veíamos un poquillo estos temas, de que si los puntos están alrededor, es decir, están dentro del intervalo de confianza, como es este caso, entonces podemos decir que la distribución normal escogida ajusta muy bien. Como distribución normal que tenemos, presten atención a estos detalles. La media dice que son 692.4116. La mediana es igual, ¿verdad? Y nos da una desviación estándar de 111,612. Recuerden que en la distribución normal, como es simétrica, la mediana y la media coinciden, son lo mismo y ahí está demostrado. Si yo veo los residuos de Pearson versus la probabilidad, entonces por aquí lo que tenemos es que no se ve que haya un comportamiento atípico o tendencia, ¿verdad? Aleatorios, son aleatorios alrededor del cero, ¿verdad? Entonces andan por todo lado los residuos, lo cual me dice no hay una tendencia, no hay un comportamiento, vamos bien con el ajuste del modelo. De hecho, los valores de P altos que tenemos por acá, que están aquí en la tabla, ¿verdad? Dice para parabrisas, ajá, 0,977 y 0,975 en la prueba de bondad de ajuste. Entonces, lo que nos están confirmando es que la distribución elegida ajusta adecuadamente a los datos. Refuerzan que la normal funciona muy bien y bueno, recordemos que Weibull también podría funcionar en el análisis. Se aprecia los que fallan y los que no. Es decir, en información de respuesta que viene acá, nos dice, ¿verdad?, cuáles fallaron, cuáles no fallaron de la muestra 89 que tomamos para este caso. N mayúscula 89. Si nosotros vemos la tablita de regresión, estaríamos viendo los coeficientes que me componen la ecuación. Entonces, estos coeficientes de la tabla, dice, son para el modelo de regresión y más abajo los estimados paramétricos. Estos de aquí abajo son estimados paramétricos, es decir, los estimados de los parámetros. ¿Cuáles parámetros tiene la distribución normal? La media y la desviación estándar. Entonces, aquí están como ustedes lo pueden apreciar, la media y la desviación estándar. Se va a escribir dos modelos, uno con la ecuación de regresión y el otro con los parámetros de la distribución normal. La respuesta igual a cero es la respuesta natural, esta que estamos viendo por acá. Este cero que viene por acá dice que es la respuesta natural de una unidad que se someta a esfuerzo cero y por lo tanto da ya cero. Entonces, si yo quiero predecir un valor utilizando, en este caso, un esfuerzo de cero, ¿qué voy a tener? Cero. Voy a tener cero. ¿Ok? Y vean los coeficientes por acá, muchachos. Vean estos que están acá, los estamos trasladando acá. Y la función, ¿verdad? Sería menos 6,24, aquí estamos redondeando, más 0,00896, que es el valor de constante, el valor de esfuerzo por la velocidad
que es la del esfuerzo, dice, calcula la probabilidad de que el parabrisas rompa a una velocidad dada. F es la función de la distribución acumulada. ¿Cómo se interpretan entonces estos coeficientes que acabamos de ver y que continuamos viendo por acá? Entonces, ¿cómo se esperaba? Los resultados del análisis indican que la relación entre la probabilidad de ruptura del parabrisas y la velocidad de un proyectil es estadísticamente significativa. Vean el valor de P. Es decir, el valor constante acá es significativo. El valor del esfuerzo es significativo. Por lo tanto, entonces esa probabilidad de rotura es significativamente, ¿verdad? Estadísticamente significativa. La probabilidad de que ocurra un evento a un nivel de estrés dado puede reafirmarse como la probabilidad de que la tolerancia de una unidad sea menor que un estrés dado. Si la tolerancia es menor, la probabilidad de que la tolerancia sea menor es porque no estoy cumpliendo la tolerancia. Los parámetros para la distribución de tolerancias en la población pueden estimarse reexpresando, como dice aquí, reexpresando la ecuación de regresión Probit. La ecuación se podría escribir de una de las siguientes maneras. Entonces, probabilidad de quiebre, estamos aquí en el 1, probabilidad de quiebre, va a ser F va a ser paréntesis, menos 6,20376 más 0,089596, ajá, por esfuerzo. Esta es la primera. Esta es la primera de acá. Luego dice, probabilidad de quiebre de un parabrisas va a ser igual al esfuerzo, ¿verdad? Menos, vean aquí este menos, 6,92416 entre 111,612. Esto no es nada más diferente a quién. ¿A quién corresponde eso? Esfuerzo es el X menos 692 es mu, que divide a 111, 612 a sigma. Y esto es igual a un valor Z. Es decir, estaríamos ante la distribución normal estándar. ¿Vieron? El toque de cómo pensar de dónde salen los diferentes elementos, ejemplos. Entonces, si tuviéramos un esfuerzo de 800 acá, la probabilidad de quiebre va a ser 0.96393. Este es un valor de Z. Este es un valor de Z. Es decir, voy a tener entonces la probabilidad de que se quiebre la pieza a un esfuerzo dado, un esfuerzo aplicado. Si usted ve esta presentación y si usted se posiciona en los gráficos con el cursor, le va a salir esta información. Vean que dice en el número 50 acá, que tengo 692,416. ¿Quién era ese valor? Es la media, es mu, que lo habíamos obtenido justamente aquí abajo, porque estábamos trabajando con la distribución normal, ¿verdad? La estábamos asumiendo. Entonces, en el 50 tengo a mi media. Dice, la línea media en una gráfica de probabilidad, esta línea media que voy a señalar acá, esta, estima el porcentaje de rotura de parabrisas a un esfuerzo dado, ¿verdad? Velocidad, a un nivel dado de velocidad. Entonces, vean que si yo tiro a 600, la ruptura va a ser de un 20%. A 800, la ruptura va a ser de 89,1. Entonces, esa es la relación que se establece. En X, a un esfuerzo dado, voy a tener una respuesta en Y, que es la probabilidad de falla del producto. Si vemos esta otra gráfica, que está por acá, marcada con el asterisco, es la gráfica de probabilidad de supervivencia. Entonces,
lo que me dice es la línea media en un diagrama de supervivencia estima la probabilidad de que un parabrisas resista el impacto a un nivel dado de velocidad, es decir, a un nivel de estrés. Entonces, esta me da, ¿verdad? La ruptura, esta me da la sobrevivencia. Voy a limpiar un poquito esto, ¿ok? Si yo lo quiero ver, la supervivencia, vean que estoy en el gráfico de supervivencia. Si yo la quiero ver a un esfuerzo de 800, entonces sobrevivirá el 16,75, 45%, y por ende va a fallar. Entonces, ¿cuánto va a fallar? Ya les digo, fallar 1 menos 16,75, 45. A ver, 100, que es 1 menos 16,75, 45, va a sobrevivir el 83,2455. Este dato, ¿qué es y dónde viene? Este dato es el esfuerzo y viene del diseño de la prueba realizada. Si usted quisiera todavía graficar la probabilidad, entonces aquí se lo estoy dejando para que grafique gráfica de distribución de probabilidad como paso número 1. Escoge la cola que quiere ver, en este caso de izquierda, porque quiero ver la acumulación de fallas, cómo se van dando desde el momento 0 hasta la probabilidad de 1. Escojo por este lado entonces la distribución que estoy trabajando, que en este caso es, perdón, la distribución normal que tiene un parámetro de 692,416 como valor medio y una desviación de 111,612. Si yo hago eso, aquí tengo el mismo dato que calculé ahora a mano alzada, con base en lo que va a sobrevivir al esfuerzo de 800. Va a quebrarse, vean que está en el lado izquierdo, es decir, viene de 0 hasta acá, va a quebrarse el 83,23%. Ajá. Si usted lo quiere hacer también con la normal estándar, poniendo en este lado la media igual a 0, la desviación estándar igual a 1, y calcular un valor de Z, ¿no? En este caso, como recordamos, el valor de Z corresponde a 0,9633. 0,9633 es el valor Z al cual tiene una probabilidad asociada. Vamos a llegar a los mismos resultados. Y si usted lo que quiere hacer es una gráfica de dispersión para ver cómo conforme, conforme se incrementa el aumento, que estoy incrementando. Véanlo por acá, ¿no? ¿Qué estaría incrementando? Si el esfuerzo fuera 1, sería muy fácil de visualizar. Y si sacamos los percentiles, entonces podremos tener para el porcentaje 1 y 2, ¿verdad? El percentil 432, lo que nos va a decir es que el modelo Probit predice el 1% de los parabrisas que se romperán a una velocidad de 432. Y si es una velocidad de 463, pues imagínense lo que nos va a ocasionar, ¿verdad? El límite inferior del intervalo de confianza fiducial indica que al nivel de confianza del 95, si la velocidad es inferior a 300,29, que es esta que está por acá, del límite inferior, entonces menos del 1% de los parabrisas se romperán. En esta relación también se puede expresar como a un nivel de confianza del 95% si la velocidad es inferior a 300,29
Entonces, al menos el 99% de los parabrisas soportaría el impacto. En la gráfica de probabilidad, lo que se pronostica es que más del 50% de los parabrisas se va a romper aproximadamente en una velocidad de 700, a una velocidad de 700 aproximadamente por acá, dice, ¿verdad? Que el 50% se pronostica que se rompan. Es decir, la probabilidad de falla a 700 mph es mayor a 0,50. Sí, aquí mismo, esta era la gráfica de probabilidad. Si en la gráfica de supervivencia yo hago lo mismo, en 650, usted lo que está apreciando es que el 64% de los parabrisas va a sobrevivir. Y bueno, haciendo el análisis de residuos con los coeficientes de desviación, con los residuos de desviación y los residuos de Pearson, ¿verdad? Lo que se puede ver es que los residuos de desviación no siguen un patrón particular, no hay ninguna tendencia, y entonces parece que no hay ningún problema con el modelo seleccionado en Probit. Ujú. No hay ningún problema para cualquiera de los dos. Y bueno, aquí les quedará este problema número 2, que es el que ustedes pueden hacer y practicar. Vean que el tema no es complicado para nada, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Yo tengo la respuesta. Ujú. Rocket, ajá, estos bombillos. Está por acá. Vamos a buscarlo un minuto para que ustedes lo puedan tener. Está, no lo tengo, pero por favor practíquenlo, muchachos, para que ustedes tengan más dudas, puedan consultar la otra semana y podamos estar después preparados para el examen. Eso es lo que yo les pido. Con estos datos que tienen que correr. Bueno, jóvenes, por acá dejo de compartir. Retomo mi... Uy, sí, estoy sin barba. Eh, um, Arreglándomela me quedó mal y mejor me la quité para que vuelva a crecer normal, porque me siento muy raro sin barba. Bueno, jóvenes, lo mejor de lo mejor para ustedes. Les dejo esta clasecita. La voy a generarla para subírselas y que lo puedan apreciar y lo puedan tener. ¿De acuerdo? Un abrazo, que estén muy bien y muchísimas gracias. Voy a detener la grabación.